En este presente trabajo se expondrán los acontecimientos históricos, políticos, culturales y sociales de México. El equipo está conformado por Michelle Cruz Ledesma, María Guadalupe Celestino e Itzel Emilce Hernández. 1855. Benito Juárez es nombrado ministro y promulga la Ley Juárez. 1857. Ganó las elecciones y ocupó la presidencia de la República Mexicana. Fundó escuelas normales y surge la Constitución de 1857. 1859. Benito Juárez expide la ley sobre matrimonio civil y registro civil, proclama las leyes de reforma y 1860 abolió la esclavitud y cualquier forma de castigo inhumano como la pena de muerte. 1863. Durante la intervención francesa, Juárez abandona la Ciudad de México. 1867. Tras el triunfo sobre la Intervención y Segundo Imperio, Juárez junto con Lerdo de Tejada, Iglesias e Ignacio Mejía hace su entrada solemne a la capital de la República. El emperador Maximiliano de Austria es fusilado por Benito Juárez. En 1871 muere Margarita Maza y el ánimo de Juárez se ve seriamente afectado. El presidente Benito Juárez muere en la Ciudad de México en 1872. 1873, el Congreso de la Unión declara a Juárez benemérito de la patria en grado heroico. 1876, Porfirio Díaz asciende al poder y da inicio el porfiriato. Proclama el plan de Tuxtepec contra el presidente Sebastián Lerdo de Tejada. 1877, primera etapa del porfiriato. Periodo de pacificación, unificación, conciliación y negociación, pero también de represión. México abre sus puertas a la inversión extranjera, principalmente estadounidense. 1880, Porfirio Díaz cede el poder a Manuel González. 1889, periodo caracterizado por el centralismo y autoritarismo. 1889, se crea la Secretaría de Estado de Comunicaciones y Obras Públicas. 1891, reforma monetaria de 1905 y se establece la educación obligatoria, gratuita y laica. 1909, Francisco I. Madero funda el Partido Antireeleccionista. 1910, Díaz vuelve a ganar las elecciones presidenciales mientras Madero está en prisión. Madero es aprendido en Monterrey y trasladado a San Luis Potosí. 1910, se funda la Universidad Nacional de México. El Plan de San Luis fue manifiesto creado el 6 de noviembre por Francisco I. Madero. Revolución Mexicana, conflicto armado que empezó el 20 de noviembre. 1911, el 22 de mayo se firmó el Acuerdo de Paz. 1911, 25 de mayo, Porfirio Díaz firmó su renuncia. 1911, Francisco I. Madero asume la presidencia. 1912, el cumplimiento con los postulados del Plan de Ayala. 1914, la Primera Guerra Mundial. En 1916, la legislación secundaria fue definiendo y consolidando entre rasgos gratuidad, obligatoriedad y laicidad. En 1917 se crea la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en 1921 el Partido Revolucionario Institucional PRI fue fundado. En 1929 José Vasconcelos crea la Secretaría de Educación Pública. En 1929 se crea la Escuela El Rayo. Además, en 1936 se crea la Confederación de Trabajadores de México y en ese mismo año se crea la Ley de Expropiación del año de 1936 del artículo 27 a la Constitución Mexicana. En 1938, el PNR, Partido Nacional Revolucionario, fue creado por Lázaro Cárdenas y la expropiación petrolera en México. En 1938, el presidente Lázaro Cárdenas expidió un decreto de oposición petrolera. En ese mismo año, en Guadalajara se creó una Confederación Nacionalista Campesina. En 1939 se crea el Partido Acción Nacional, el PAN. En 1940, el desarrollo estabilizador fue un modelo económico utilizado en México y en ese mismo año Manuel Ávila Camacho llega a la presidencia. En 1941 promulgó la Ley Orgánica y en 1942 en la Ciudad de México se realizó una manifestación de estudiantes del Instituto Politécnico. Además, en 1943 se crea el IMSS
Instituto Mexicano de Seguro Social. En 1943 también se dio la unificación de sindicatos manageriales. En 1944 el Escuadrón 201 sirvió como distinción y observaciones de bombardeo y ametrallamiento de oposiciones japonesas y filipinas. 1945. El presidente Ávila Camacho inaugura el Palacio de Bellas Artes. 1946. Miguel Alemán llega a la presidencia de México. En ese mismo año se promulgó una reforma del artículo 3 constitucional para una educación integral, científica y democrática. En ese mismo año, el PRN se transforma en el PRI, Partido Revolucionario Institucional. 1947. Durante el gobierno del presidente Miguel Alemán, se le reconoce a la mujer el derecho de votar y ser votada en los procesos municipales. 1948. En el mandato de Miguel Alemán Valdés se dio la película Río Escondido. Es una apología al patriotismo. En 1949 se da la película Una familia de tantas. Dejar de lado las tradiciones autoritarias, ¿acaso herencia del porfirismo? 1952. Ley reglamentaria del artículo 28 constitucional. 1957. El Consejo Nacional Técnico de la Educación, creado el 26 de junio. Ese mismo año, el terremoto de México, conocido también como el terremoto del Ángel. En 1958, la nacionalización de la industria eléctrica mediante el decreto del presidente Adolfo López Mateos. 1959. El presidente de los mexicanos, Adolfo López, emitió el decreto mediante el cual se crea la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos. En ese mismo año, el Diario Oficial de la Federación publicó la ley del ISSSTE. 1963, reforma electoral por Arnulfo Casasola. 1964, se crea el Museo Nacional de Antropología, se realiza el movimiento médico y asume la presidencia de la República Gustavo Díaz Ordaz. 1968, el movimiento estudiantil del 68 en la Ciudad de México, el 2 de octubre en la matanza de Tlatelolco. Gustavo Díaz Ordaz otorgó el voto a los jóvenes de 18 años de edad. En el mismo año, la administración de Luis Echeverría, ante un incipiente descontento político que marcaba distancia en un gobierno. 1969. Luis Echeverría, en su periodo presidencial, cargó con las consecuencias de represión social, el movimiento estudiantil de 1968, la matanza de Tlatelolco. 1970, se promulgó la Ley Federal del Trabajo. El gobierno de Díaz Ordaz fomentó el desarrollo económico en México. En el mismo año se reformó la Constitución y la Ley Federal del Trabajo. En 1976 asumió la presidencia José López Portillo. En 1983 se creó el INEGI, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística. En 1977 se crea la Universidad Pedagógica Nacional. Además, se devalúa el peso. En 1982 se da el desastre económico y Miguel de la Madrid llega al poder en una de las épocas más difíciles del país. En 1985, un terremoto de 8.5 grados sacude la Ciudad de México, muriendo más de 20,000 personas. En 1988, la deuda disminuyó a 20,000 millones de dólares. En 1990 se da la privatización de Telmex y se crea el IFE. En 1991 se termina la reforma agraria por Carlos Salinas de Gortari. En 1992 se hace obligatoria la primaria y la secundaria. Además, se otorgan libros de textos gratuitos para educación básica en primaria. En 1993, la tercera visita del Ponce Juan Pablo II. En 1994 se da el levantamiento del ejército zapatista. En ese mismo año se da la crisis del 94 y en 1994 fue asesinado Luis Donaldo Colosio. 1999. Creación de la CNDH, Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En ese mismo año se avalan las licenciaturas. En el año 2000 surge la disminución de la deuda exterior. En ese mismo año asume la presidencia de la República Vicente Fox Quesada por el PAN del fin del 71 años de régimen político. En el 2004 se hace obligatorio el preescolar y en el 2006
Obrador acusa a Calderón de tráfico de influencias. En ese mismo año se aplica la prueba enlace a nivel nacional para valorar el nivel académico de los alumnos y Felipe Calderón Hinojosa asume la presidencia de México. 2010, Bicentenario de la Revolución Mexicana. 2011, Plan de Estudios 2011. En el 2012 asume la presidencia de la República Enrique Peña Nieto, retomando el poder el partido del PRI. En el mismo año, México es evaluado por pruebas PISA, el programa para la evaluación internacional de los estudiantes.